Arratsaldeon, les doy la bienvenida a un nuevo evento del Donostia Sustainability Forum que cierra el año con un balance de la Cumbre del Clima que se ha celebrado hace unas semanas en Brasil. COP30, balance crítico 10 años después del Acuerdo de París. Es el título de la charla que va a ofrecer María José Sanz, doctora en Biología, profesora Iker Vázquez y directora científica del BC3, el Centro Vasco de Estudios del Cambio Climático. Forma parte, además, de uno de los grupos de trabajo del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que es el principal órgano internacional encargado de evaluar el conocimiento que existe sobre el cambio climático. Es una oportunidad para conocer en qué ámbitos se van dando pasos, en qué ámbitos sigue habiendo retos pendientes que quizás siguen sin respuesta o sin que se aporten los compromisos necesarios para responder a la urgencia climática. Donostia Sustainability Forum es una iniciativa de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco que cuenta con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de Donostia. La charla comenzará enseguida aquí con María José, que ya está preparada, y después tendremos un tiempo de diálogo abierto a las preguntas de las personas que estáis aquí en el público y de quienes siguen la emisión online. Bueno, pues Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Yo os voy a dar una breve descripción de lo que pasó en esta COP. Esta COP es emblemática porque, digamos que era el 10º aniversario de la entrada en vigor del Acuerdo de París. Y son 3 décadas de 30 años de COPs. En realidad, no ha habido 30 COPs, ha habido 31 COPs. Porque una fue fallida y hubo que repetirla a los 6 meses. Fue la COP 6 bis, que fue la anterior a la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, que igual que ocurrió con el Protocolo de París, fue un proceso muy largo, muy difícil, y cuando se creyó que se llegó al momento en el que había que tomar las decisiones para poner en las modalidades para que se pudiera implementar el protocolo, colapsó. Y colapsó por los bosques, básicamente, porque no se pusieron de acuerdo en el papel de los bosques dentro de lo que era el contexto del Protocolo de Kioto, ¿no? Esta COP, la COP30, ha sido una COP emblemática también por los bosques, porque se celebró en la Amazonía, ¿no? Que es el emblema de lo que representan los bosques para el cambio climático, ¿no? Que es pues, paralizar la deforestación, incrementar o recuperar bosques que se han perdido. Antes de empezar, yo quería hacer 2 precisiones. Una, la conferencia, o sea, lo que es la Convención Marco para el Cambio Climático es una de las 3 convenciones que se propusieron en el año 1992 en Río de Janeiro, junto con la Convención Marco de Biodiversidad y la Convención Marco de Desertificación. ¿Por qué? Porque estos 3 grandes problemas medioambientales se veían como problemas importantes que había que atajar. Obviamente la convención que más recorrido o que más importancia ha tenido o está teniendo es la de cambio climático, pero recientemente, en los últimos 10 años, la Convención de Biodiversidad también ha cogido bastante protagonismo, ¿no? Son convenciones que están relacionadas. La Convención de Desertificación se ha quedado un poquito más atrás, pero tienen las mismas reglas, operan por consenso y tienen órganos de asesoramiento científico. En el caso de la Convención de Cambio Climático es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, el IPCC, por sus siglas en inglés. En el caso de la Convención de Biodiversidad es el IPBES, el Panel para el Asesoramiento Científico y para la Biodiversidad. Y en el caso de la desertificación es el SPI, o sea que todos tienen como paneles de asesoramiento científico y todas operan por consenso. Todas tienen la conferencia de las partes y tienen órganos subsidiarios de asesoramiento científico-técnico, que es donde se preparan las discusiones y las decisiones más técnicas que luego se llevan a cabo. O sea, que operan de la misma forma. Lo digo porque mucha gente piensa que estos procesos son ineficientes porque son por consenso. Y creo que la reflexión que nos estamos haciendo todos estos días es que necesitaríamos más capacidad para operar por consenso, ¿no? Y que necesitamos que el multilateralismo funcione, porque, bueno, pues porque aparentemente ahora está en sus años bajos, pero es necesario. Dicho esto, pues os voy a hablar un poco de lo que pasó en Brasil y un poco de los temas que han ido evolucionando y cómo se han
se han concebido en esta COP de los 10 años de París, ¿no? Ocurre en Belén, aquí tenéis unas fotografías de la entrada, y una cosa importante es que, aparte de los gobiernos que participan en estos eventos y que son los que, digamos, toman las decisiones que operacionalizan esa convención, que es un acuerdo entre gobiernos, hay una serie de actividades en el contorno, ¿no? Y en este caso, en este mapa de aquí, pues lo que veis es que en estas conferencias ya empiezan a haber discusiones en lo que son los márgenes, en la que en este caso participaron más de 22.000 empresas, el sector privado. Pero también se conformaron más de 5 agrupaciones regionales para tratar estos problemas no a nivel global, sino también a nivel más subglobal o regional. Con esto lo que nos indica, algunos pueden decir, bueno, y las empresas están allí para hacer que no pase. Bueno, las empresas están allí también porque no podemos, hay cosas que no se pueden retroceder y que tienen que avanzar, y están allí también por esa razón. No solamente, obviamente hay algunos temas que intentan retrasar, que intentan que no avancen a mucha velocidad, pero no los paran, no los están parando por completo, ¿no? Aquí lo que se acordó en Belén, por resumirlo en una frase, ¿no? Se acordó un paquete de medidas, ¿no?, para ampliar la financiación. ¿Por qué? Porque ese ha sido el último gran caballo de batalla en el cambio climático. ¿Cómo vamos a financiar esto? Y sobre todo, ¿cómo lo vamos a financiar en aquellas economías que tienen menos capacidad para hacerlo? Y en este sentido se progresó, ¿no? Y para acelerar la aplicación del Acuerdo de París, que básicamente lo que dice es que tenemos que quedarnos por debajo del 1,5 grados como media global para estar en un margen de seguridad en el que los eventos extremos no superen y los impactos no superen nuestra capacidad de recuperación, ¿no? Pero lo que no ocurrió, que se ha estado intentando en las últimas 3 COPs, es un compromiso explícito en una decisión de la propia conferencia en la que se diga que se van a abandonar los combustibles fósiles por completo en un plazo determinado, ¿eh? Entonces, eso que se intentó en las 2 anteriores COPs, aquí se intentó, pero tampoco ocurrió. Como todos vosotros que veis las noticias todos los días comprenderéis, el contexto geopolítico actual es bastante complicado para poner encima de la mesa en un proceso por consenso en el que hasta una pequeña isla del Pacífico puede bloquearlo y decir no, para poner ese tipo de afirmaciones o ese tipo de... Entonces yo voy a estructurar el resto de la charla con un poco de contexto, un poco de los resultados que hubo y un poco pues, de cuál es la evaluación general de la COP30 y cuáles son un poco las perspectivas de futuro. El contexto es una policrisis, ¿no? Tenemos una crisis en la que tenemos en nuestras economías, incluso individuales, un incremento de la inflación, tenemos una crisis geopolítica con la guerra de Ucrania, con el conflicto en Medio Oriente, con una inquietud creciente en el Asia Oriental por la dominancia de China, y una inestabilidad, si cabe, más reciente en el Caribe, o un aumento y todo ello conlleva un aumento del gasto en defensa que puede conllevar un detrimento del gasto en aspectos ambientales o en aspectos relacionados con la transición que requiere el cambio climático. Pero también es verdad que las tecnologías son duales y que ha habido muchas ocasiones en que tecnologías de tipo en defensa, pues luego han contribuido a avances tecnológicos que han contribuido a otros aspectos. O sea, yo creo que tenemos que ser todos, o debemos, porque no nos queda otro remedio, positivos, ¿no? Ha habido, debido a la guerra de Ucrania y debido al contexto geopolítico en cuanto a la energía, pues una reactivación del uso de combustibles fósiles, una crisis energética que bueno, ahora ya está un poco más controlada, con un desvío también de presupuestos públicos hacia subsidios en temas energéticos, muchas veces en combustibles fósiles en lugar de en renovables en algunas economías, pero por otro lado se ha visto que el incremento de las renovables, en muchos casos en donde no tenemos recursos fósiles, es una manera de aumentar nuestra seguridad energética, ¿no? Y por otro lado tenemos la crisis que nos ocupa aquí, que es la crisis climática, en donde lo que vemos es que cada año superamos los récords de incremento de temperatura, las olas de calor son más largas y más frecuentes, tenemos eventos extremos que desgraciadamente en nuestro país
pues cada año es uno de ellos. Tuvimos las inundaciones en el 2024, hemos tenido incendios en el 2025, seguimos teniendo inundaciones que no son tan catastróficas como las del 2024, pero son persistentes. Entonces, todo ello es, digamos, el contexto en el que nos encontramos para tomar estas decisiones de movernos hacia unas economías diferentes, ¿no? El Acuerdo de París lo que pretende fundamentalmente es reducir las emisiones. Inicialmente el protocolo de Kioto se centraba en reducir solo las emisiones. ¿Por qué? Porque no teníamos impactos todavía. Pero cuando llegamos al Acuerdo de París, la reducción de emisiones es fundamental porque minimiza los riesgos mayores a los que nos podemos ver expuestos, pero ya tenemos impactos y, por tanto, la necesidad de minimizar ese riesgo tomando medidas de adaptación se incrementa notablemente en las últimas 4 o 5 COPs. La adaptación coge una relevancia mucho mayor. Lo que es la conferencia de las partes es un proceso de negociación. Ahora mismo lo vemos adornado con otros procesos que están en los márgenes, pero en realidad es un proceso de negociación en el que lo que se sacan son textos legales, ¿no? Y en estos textos legales, generalmente, lo que ocurre es que hay una brecha entre diferentes economías que hay que resolver de alguna forma, hay que apoyar unas economías a otras. Y ahí es donde digamos que se producen normalmente los mayores conflictos y donde se produce el mayor problema, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que como tenemos más impactos, como tenemos una geopolítica mucho más complicada, cada COP es más compleja que la siguiente. El alcanzar paquetes equilibrados y alcanzar progreso es cada vez más, no más difícil necesariamente, pero más complejo, ¿no? Y veremos que en esta COP, por ejemplo, se han introducido elementos que hasta ahora había sido muy difícil de introducir en decisiones que tienen carácter legal. Las decisiones son vinculantes, sí son vinculantes. Lo que pasa es que no tienen consecuencias en términos penales, por decirlo de una manera, ¿no? Sencilla. Pero todas las decisiones que toma la COP son de obligado cumplimiento por parte de los gobiernos. Si no lo cumplen, tienen o llamadas de atención o tienen unas consecuencias en términos del cumplimiento como lo decide la COP. Pero bueno, en realidad lo que tenemos ahora mismo es, en el cumplimiento del Acuerdo de París, la introducción de las renovables es imparable, porque son energías baratas, son energías que dan seguridad energética a muchos países que no tienen fuentes de energías no renovables. Por otro lado, cuando la cosa se empieza a poner realmente importante en el sentido de que hay que moverse y nadie lo niega, lo que ocurre es que empieza a salir otra vez el tema de que no todos tienen la misma culpa. Es lo que se llama el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, los que han emitido más deberían de tener más responsabilidad y los que han emitido menos tienen que tener menos. Entonces, esto que en el Acuerdo de París se soslayó con las contribuciones determinadas por cada país, vuelve a surgir otra vez en cuanto vuelves a tener que acelerar, ¿no? Y entonces empieza, y ahí lo que surge normalmente es el tema de la financiación. Si nosotros no tenemos la culpa, nos tenéis que ayudar a no hacer lo que hicisteis vosotros, es decir, a desarrollar nuestras economías con energías renovables y más sosteniblemente, ¿no? Y luego está el tema de que, claro, cuando ya nos movemos, es decir, si ya no solo hablamos a nivel global, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que bajar a escalas que no son globales. Y cuando bajamos a escalas que no son globales, tenemos que actuar de verdad. Y ahí es donde la cosa se pone más difícil, porque no todos los contextos son iguales. No hay soluciones mágicas para todos. Hay que ir adaptando las soluciones a medida que uno se va o a un municipio, o se va a Euskadi en lugar de Galicia, o se va a la Comunidad Valenciana, o se va a una región de París o al propio París. Hay que ir adaptando las soluciones. Hay que encontrarlas de forma colectiva. Hay que tener una visión colectiva de cómo definir esas soluciones. Y todo eso tiene que ser coherente con niveles de legislación, de gobernanza superiores, para que al final se consiga el objetivo común global, ¿no? Entonces, bueno, pues ahondando un poquito más en el contexto de la COP, lo que había era básicamente tensiones políticas y fragmentación del multilateralismo provocado fundamentalmente por agentes como Rusia o como Estados Unidos, que lo que hacen básicamente es decir que esto no es un problema, ¿no? Pero por otro lado
la población mundial percibe que hay una urgencia climática que cada vez es más evidente porque cada vez hay más impactos, ¿no? Y entonces todo esto genera lo que se llama una incertidumbre sistémica, ¿eh? Es decir, tenemos un sistema complejo que no sabemos cómo abordar, hay diferentes opiniones y hay una fragmentación muy grande tanto en las opiniones como en las soluciones, ¿no? Entonces Estados Unidos, digamos que reapareció, estaba allí, pero estaba con un perfil muy bajo, estaba prácticamente de oyente. No dijo nada en contra, pero tampoco dijo nada a favor. La Unión Europea aterriza en Belén con unas expectativas como las que siempre lleva, ¿no? de ser el líder de la acción climática, etcétera, pero con un desgaste geopolítico muy importante debido al contexto que hemos visto anteriormente. Y China, pues lo que busca un poco es ganar un protagonismo estratégico a nivel global y el cambio climático también le ofrece esta oportunidad, ¿no? La electrificación del transporte en China es brutal. China prácticamente tiene todo su transporte privado y público electrificado. También hay otras razones para ello. Hay 100 ciudades chinas con más de 10 millones de habitantes. Si nos imaginamos 10 millones de habitantes con un tráfico terrible y con emisiones, pues lo que tenemos es un problema brutal de calidad del aire, con una mortandad que hace 10 años pues, podía llegar a ser de 500.000 de personas al año por calidad del aire en China. Entonces, China ataja la descarbonización, pero también ataja su problema de calidad de aire en las ciudades, ¿no? Y América Latina, bueno, pues de alguna manera busca articularse como una región de relieve, con una voz colectiva, pero pues también muestra divergencias, ¿no? Brasil tiene bastantes divergencias con la América Latina de hispanoparlante, ¿no? En fin, este es un poco el contexto de los grandes grupos, ¿no? Luego tenemos Asia, que tiene también sus divergencias, ¿no? Ahí hay una guerra comercial en el mar de China por el dominio comercial de lo que es el sudeste asiático, en donde China quiere adquirir mucho poder y Australia está un poco ahí en el margen, viendo cómo se sitúa también en este contexto, ¿no? Y en este contexto, ¿cómo funcionan las negociaciones? Pues como hemos contado antes, lo que es la convención es el órgano supremo que tiene la conferencia de las partes. Aquí hay 198 estados. O sea, imagínense ustedes lo que es un consenso entre 198 países diferentes, con diferentes economías, con diferentes culturas, con diferentes idiomas, ¿no? Lo que se hace es pues, elaborar la agenda de trabajo, luego se desarrolla un poco las negociaciones y a partir de ahí, al final lo que tenemos son unos textos que salen de la negociación que son decisiones u operativas o ahora en las últimas 4 o 5 COPs lo que se ha hecho también es poner una decisión como de paraguas, digamos, ¿no? Que en este caso fue el programa de Murtiño, ¿no? Y aquí en estos textos finales todos se aprueban por consenso. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a veces es un poco Frankenstein de lo que queremos todos, de unos pierden, otros ganan, pero todos pierden y todos ganan, ¿vale? Yo creo que la frase que mejor resume esto es todos tienen que perder y todos tienen que ganar algo. Esa es la forma de llegar al consenso. Es muy importante respetar y comprender la cultura del otro. Eso es muy importante en estos procesos, entender la diversidad en la que estamos discutiendo. No es lo mismo hablar con un anglosajón que hablar con un japonés. O no es lo mismo hablar con un ruso y cuáles son las palancas que mueven que un ruso llegue a un acuerdo que una persona de Indonesia o que un latinoamericano o que un estadounidense o que un europeo. Entonces, es muy importante entender todas esas palancas y entender la diversidad en las discusiones, ¿no? Entonces, los grandes temas que se proponían para tratar en esta COP eran, por un lado, la brecha de ambición que venía existiendo en cuanto a quedarnos por debajo del 1.5, que viene valorada con lo que se llaman las contribuciones nacionales determinadas, que lo que hacen es que cada 5 años cada país se pone una meta para reducir sus emisiones. Esta meta la impone el país, pero no puede retroceder. Es decir, la siguiente meta tiene que ser mayor que la anterior. No te dice cuánto de mayor, pero mayor. No puedes retroceder. Esa es la condición sine qua non. Y esas metas se ponen encima de la mesa y se informa cada 2 años de cómo van progresando.
Entonces, en París había que, en Belén había ya que presentar la segunda meta, o sea, ya se iba a ver si cómo se iba a incrementar la ambición respecto a la primera, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí esta presentación de objetivos no ha sido tan espectacular como debiera, ¿no? Es decir, que la comunidad internacional tenía que haber proporcionado unas señales de ambición mayores y no ha sido posible, ¿no? Luego tenemos el otro gran tema, que era la financiación, movilizar recursos a gran escala. Recursos a gran escala significaba que en la COP anterior hablábamos de que en 2035 tendrían que movilizarse 1,3 billones de dólares anuales en financiación para la acción climática en países en vías de desarrollo. Este debate, digamos que lo que hace ahora y en la COP anterior fue incorporar ya que esa financiación también tiene que ser para la adaptación. Y bueno, pues al final, digamos que en adaptación sí que ha progresado más, se han duplicado los niveles de 2019 en 2025, es decir, se está poniendo encima de la mesa más financiación para adaptación, pero ese nivel de 1,3 billones anuales no se ha alcanzado todavía, ¿no? Y luego, por otro lado, había otro gran tema en adaptación también, que era cómo vamos a medir el impacto de las medidas de adaptación. Es decir, ¿son efectivas, no son efectivas? ¿Estamos invirtiendo recursos de forma eficiente y nos estamos adaptando o no? Esto es mucho más difícil que medir toneladas de CO2. Es decir, si yo te hago, pues no sé, un parque inundable o hago una infraestructura para canalizar las inundaciones o pongo una solución basada en la naturaleza, ¿eso cuánto de efectivo es? Entonces, eso es mucho más difícil que decir he reducido 15 millones de toneladas de CO2. Y aquí hay que desarrollar indicadores. Entonces, llevábamos 3 años hablando de cuántos indicadores. Llegábamos a poner encima de la mesa del orden de 1000 indicadores, ¿no? O sea, había que reducirlo a un número de indicadores que fuera suficiente para que los países, cuando informan el progreso de su contribución nacional determinada en adaptación, lo pudieran plasmar, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues se avanzó y se ha llegado a un número de indicadores más o menos pues plausible, ¿no? Otros temas, bueno, pues el otro tema fue el tema del género, que era un tema recurrente en la convención en la que no se acababa de avanzar, pero la idea era alcanzar aquí un nuevo plan de acción de género para los próximos 10 años, ¿no? En los que ya se pusieran actividades concretas para poner en valor las acciones de la mujer, ¿no? Y otro tema que estaba encima de la mesa era cómo vamos a hablar y cómo vamos a tratar la transición justa. Es decir, si nos vamos a mover y vamos a transicionar, tenemos que hacerlo de manera que sea inclusivo y que no perjudique más a unos que a otros, sino que tengamos una transición en la que todos, de alguna manera en la que reduzcamos parte de las desigualdades que existen. Esos eran los grandes temas, ¿no? Obviamente hubo mucha discusión sobre en Belén, en medio del Amazonas. O sea, al final das cuentas que allá había más de 45.000 personas en carpas de lona. Entonces era una logística complicada. No había hoteles. Tuvieron que poner barcos con camarotes. Había gente que volaba todos los días, lo cual tampoco es muy sostenible en términos de cambio climático. Pero hubo, por parte de Brasil, la necesidad de decirle al mundo que esto era muy importante para ellos por sus bosques, por el Amazonas, por el bosque amazónico. Entonces se decidió hacer aquí en Brasil, ¿no? Hacía muchísimo calor, sabéis que el calor no es el calor y el sudor no son los ingredientes más buenos para discutir en paz y tranquilidad, pero bueno, la verdad es que al final funcionó. Tuvimos un incendio que hay que decir que se resolvió en 10 minutos. O sea que con aquellas condiciones, eso indicaba que estaba muy bien preparado, aunque fuera prácticamente pues, un campamento, ¿no? Lula vino varias veces a la COP, o sea que el presidente de Brasil tenía mucho interés. Y luego un contexto también muy interesante es que Brasil tiene uno de los mejores departamentos diplomáticos del mundo. Y el presidente de la COP era un diplomático. O sea que digamos que se daban algunas circunstancias que eran interesantes. Entonces, como las presidencias siempre tienen una estrategia para llevar a término lo que quieren hacer, ¿no?
Entonces, Brasil lo que pretendía era alinear, o sea, eran 4 grandes ejes: alinear los compromisos climáticos nacionales, elevar la ambición, o sea, durante la conferencia se presentaran más objetivos nacionales para intentar ver que estábamos en el buen camino con 1.5. Luego, garantizar que se iba a desplegar una estrategia de financiación global, reforzar la adaptación y la justicia climática, la transición justa, y luego integrar actores públicos y privados. Porque al final esto lo podemos decidir los gobiernos, por ponerlo de una manera. Pero si no movilizamos a los otros actores, no pasa nada, o tenemos una barrera para hacer lo que creemos que hay que hacer, ¿no? Entonces, ahí sí que es cierto que Brasil tenía una estrategia anterior a la COP de varios meses de reunirse con el sector privado y lanzó varias iniciativas un poco paralelas a lo que es la parte multilateral en esta COP, ¿no? Y esto iba encaminado fundamentalmente a ver si se podía incrementar la capacidad de los países para poder cerrar esas brechas de ambición, movilizando recursos, ¿no? Y también priorizando determinadas acciones, ¿no? Entonces, apuesta por fortalecer el rol de los actores no estatales, ¿no? En este sentido, del sector privado, de las ciudades, de la sociedad civil, para ver si se podía impulsar, si podían catalizar las transformaciones que la Convención pues ha puesto encima de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que al final las cosas más difíciles las dejaron en un único grupo de discusión, ¿no? Y estas cosas eran, por un lado, el tema de la obligación de que los países desarrollados pongan recursos financieros para que los países en vías de desarrollo puedan mitigar y puedan adaptarse. Por otro lado, la promoción de la cooperación internacional, ¿no? Porque hay mucho ruido ahora mismo, por ejemplo, porque Europa ha puesto medidas unilaterales de restricción al comercio basadas en la reducción de emisiones. Sabéis que el Green Deal, el paquete 55 europeo, que dice que tenemos que reducir el 55 a 2035, y ahora estamos hablando del 70 a 2035, pues lo que pone también es que dice, bueno, yo no voy a importar o voy a poner una tasa a aquellos productos que me vengan de fuera que no estén descarbonizados. Y eso ha generado mucha discusión y muchas fricciones en lo que es el comercio internacional. Entonces, ese era un tema importante, que a nivel de Estados es importante, pero también a nivel del sector privado era importante, ¿no? Y luego, bueno, pues digamos que el elefante en la habitación, que siempre es abandonar por completo el uso de los combustibles fósiles. Eso no quiere decir que vayamos a dejar de extraer petróleo. Yo creo que ahí hay que aclarar eso. Quiere decir que vamos a dejar de utilizar el petróleo y el gas como combustible fósil. Pero eso no quiere decir que vayan a desaparecer, por ejemplo, las industrias de productos derivados del petróleo. Lo que pasa es que tendrán que estar descarbonizadas. Y lo que se pretende es no usar el petróleo o sus derivados o el gas como combustibles fósiles, ¿no? Entonces, este elefante sigue en la habitación. No se pudo mencionar esto en la decisión esta inicial o paraguas, y eso llevó a que la percepción en los medios y por la población que no estuvo allí fuera de que es un fracaso, ¿no? Y yo lo que quiero poner encima de la mesa es que no es un éxito como el que todos querríamos escuchar, pero tampoco es un gran fracaso. Y es uno de los pocos procesos que nos quedan en los que podemos sentarnos todos a hablar y podemos llegar a avances colectivos, ¿no? Entonces, si pasamos a lo que pasó, bueno, pues por ejemplo, en adaptación. Pues en adaptación se concluye con un acuerdo para triplicar. Hemos duplicado a 2025 y ahora triplicaríamos lo de 2025. Y ese acuerdo sí que está explicitado. Entonces, el nuevo objetivo de financiación para adaptación son 120.000 millones de dólares al año, como parte de los 300.000 millones de dólares que habrá de financiación, es decir, un 50% para la adaptación, un 50% para la mitigación. Es una señal importante, pero sí que es verdad que no se dio ninguna línea de base. O sea, 120.000, pero ¿desde dónde hasta dónde, no? Pero bueno, es positivo, ¿no?
En los bosques, Brasil tenía un objetivo muy importante de poner en valor los bosques tropicales, ¿no? Sobre todo para proteger los bosques tropicales, porque es verdad que hemos reducido la deforestación, pero cuando hablamos de conservación del bosque tropical no se ha puesto suficiente énfasis en ello, ¿no? Los fondos que habían eran para reducir la forestación, no para preservar los bosques tropicales. Entonces, Brasil lo que hace es que lanza un fondo para los bosques tropicales para siempre, es decir, lanza un fondo de conservación de los bosques tropicales. Y pone un mecanismo de financiación para el fondo que no es un mecanismo de mercado, que no es un mecanismo de no sé cómo se llama en castellano, de no préstamos, sino de donaciones ni préstamos. O sea, lo que pone encima de la mesa es un mecanismo que se debe de retroalimentar por sí mismo. Es decir, incluye la posibilidad de inversión dentro del propio fondo, para lo que quiere que se movilicen 125 millones de dólares para proteger más de 1.000 millones de hectáreas en más de 70 países en vías de desarrollo que tienen bosques tropicales. Esto está respaldado por 34 países que tienen estos bosques, junto a compromisos de apoyo pues, a pueblos indígenas, a comunidades locales, y también para mantener los derechos sobre la propiedad de la tierra, que es uno de los problemas más grandes que inducen a la deforestación, y es que no hay propietarios legítimos, ¿no? Entonces, cualquiera puede llegar allí en algunos casos y deforestar, ¿no? En estos momentos, digamos que Alemania ya ha puesto encima de la mesa 1.160 millones de dólares en el fondo. Noruega va a hacer una donación en breve. El propio Brasil, Indonesia, Portugal, Francia, Países Bajos ya han comprometido poner fondos en este fondo nuevo, ¿no? Que, insisto, no es para reducir la deforestación, es para conservar los bosques que siguen estando allí. Eso es una diferencia de concepto sutil, pero importante, ¿no? Hay otras iniciativas como la de la reducción de la deforestación y la degradación forestal en jurisdicciones, o sea, en zonas subnacionales, que es esta J-Red Plus, que se amplió la coalición y pues hay una participación de gobiernos, pueblos indígenas, empresas, inversores. Esto sí que es reducir la deforestación. Aquí sí que se paga por deforestación que no ocurre, ¿vale? En el otro pagamos por hectárea de bosque que está allí. No nos cuestionamos si se va a deforestar o no. O sea, hay una hectárea de bosque, yo la quiero mantener. En este caso, yo quiero evitar que se deforeste. Son conceptos diferentes. En este segundo caso, se paga por mercado. O sea, van créditos a pago por resultados o a pago por resultados en el mercado de carbono. En el otro caso no. En el otro caso es yo capitalizo un fondo y ese capital me va rentando para que yo pueda seguir financiando por hectárea a esas 1.000 millones de hectáreas que hay, ¿no? Y luego hay un nuevo llamamiento mundial porque ha habido, no solo en España, grandes problemas de incendios forestales. Entonces se lanza una alianza también sobre cómo mejorar la acción para prevenir los incendios forestales y cambiar el enfoque más hacia la prevención y hacia la resiliencia que hacia la extinción cuando ya están en marcha. Porque, como vimos en España, cuando ya están en marcha, la extinción con los incendios que tenemos ahora de nueva generación es prácticamente imposible, ¿no? Y por último, en bosques también, el tema de tenencia de la tierra, que es un tema crítico, es un tema muy complejo, pero también se hace un llamamiento y se compromete en 14 países a garantizar que van a reforzar los derechos sobre la tierra de sus poblaciones locales, ¿no? Y estamos hablando de pueblos indígenas y comunidades locales en 80 millones de hectáreas para 2030, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos mecanismos tienen su sistema de seguimiento, pero digamos que ponen en valor que los bosques son importantes y que era uno de los grandes temas para esta conferencia, ¿no? No solo los bosques, también hay financiación para otro tipo de usos de la tierra y la agricultura, obviamente, es también muy importante. Entonces, bueno, pues la Alianza Tropical de Bosques también lanza un fondo para catalizar una agricultura de transición que no sea un driver, que no empuje más la deforestación, ¿no?
Esto proporciona pues, herramientas financieras para ayudar a los agricultores de Brasil y otros países de la cuenca amazónica para tener prácticas más productivas, más sostenibles y que no sean esa línea conductora de deforestación que han sido hasta ahora, ¿no? El otro tema grande de esta COP es la transición justa, el concepto de justicia en una transición que a lo mejor no está acelerada al nivel que debería, pero que es ineludible, ¿no? Y aquí, bueno, pues acuerdan fortalecer asistencia técnica, creación de capacidades, intercambio de conocimientos con diferentes iniciativas que se han hecho en transición justa en nuestro país. Por ejemplo, hay un Instituto Nacional de Transición Justa y hay un ejemplo muy interesante en el tema del abandono del carbón. Por ejemplo, en las grandes centrales térmicas, que ya están todas cerradas y que han reconvertido a modelos de negocio o bien de energías renovables o otros modelos de negocio en sostenibilidad, ¿no? El caso más importante y que fue un caso muy difícil en este país es el de la antigua central térmica de Teruel, en Andorra, ¿no? Que era la chimenea más alta de este país y que quemaba un volquete por segundo de carbón, ¿eh? en sus buenos tiempos, ¿no? Y que incluso hicieron inversiones millonarias para reducir las emisiones de dióxido de azufre porque se utilizaba carbón de muy mala calidad y además tenía problemas ambientales, ¿no? Bueno, pues esos procesos de transición justa en el modelo energético, nosotros tenemos muy buenos ejemplos, hay otros que tienen otros ejemplos y lo ideal es compartirlos y generar capacidades colectivas para avanzarlos en otros países, ¿no? El comercio internacional, que era una cosa que no se podía mencionar en un texto legal, en la Convención de Cambio Climático, ¿no? Pues por primera vez se discutieron temas de comercio internacional. El incentivo fue que Europa había puesto mecanismos de ajuste en frontera y eso, bueno, pues a veces hay incentivos como este, ¿no? Es decir, yo lo hago, pues provoco que la discusión vaya a un sitio donde no había estado nunca, que es en la Convención de Cambio Climático. Entonces se ha lanzado un nuevo área de trabajo para hablar y para resolver temas de comercio internacional en la agenda climática. Va a haber 3 diálogos hasta 2028 para tratar estos temas de forma continua, ¿no? Y, por último, pues la financiación climática global. Aquí tenéis un poco una gráfica del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el que se ve la evolución de la financiación climática en adaptación, mitigación y temas que son transversales desde 2019 hasta 2023, ¿no? Y bueno, pues ahí veis que estamos ahora mismo cerca de 100 billones en 2023, de los cuales todavía la mitigación es la que domina, pero la adaptación ha ido paulatinamente creciendo, ¿no? Y la intención es que cuando se lleguen a los 300 billones anuales, o sea, estamos en un tercio, pues entonces tiene que haber 150 para adaptación y mitigación, ¿no? Y el género, ¿no? El género es el otro tema. Se plantea un plan de acción que incluye elementos esenciales como uso de datos desglosados, análisis de género para la toma de decisiones, colaboración entre sectores relevantes en materia de género, el llamamiento a integrar la perspectiva de género en todos los planes y políticas nacionales sobre clima y también el reconocimiento de factores multidimensionales, no solamente el género, sino también la raza, la discapacidad, la edad, que son otros factores también que pueden ser discriminantes o que pueden llevar a la no inclusión, ¿no? ¿Dónde no se progresa? ¿No? Que es lo que normalmente dicen todos los periódicos. Los periódicos, los medios de comunicación hoy en día la tendencia es a decir lo malo, anteponerlo a lo bueno. Bueno, pues no se progresó, es verdad. No hay hojas de ruta concretas para eliminar los combustibles fósiles, ni tampoco para la deforestación. Es decir, Brasil optó, aunque desde que está Lula ha vuelto a bajar la deforestación en Brasil, subió con Bolsonaro y ahora ha vuelto a bajar, pero no han puesto un dato específico de decir vamos a paralizar la deforestación global en 2035. No, eso no ha ocurrido, ¿no? Se perdió la oportunidad de en estas nuevas comunicaciones nacionales determinadas incrementar la ambición de una manera explícita. Entonces, bueno, pues realmente solo 121 países de los 198 han presentado sus nuevas NDCs y 78 no han definido todavía los objetivos,
lo que representa más de una cuarta parte de las emisiones globales. Es decir, que hay una cuarta parte de las emisiones globales que no sabemos si se van a reducir o si se van a incrementar, ¿no? Otro tema en el que no se avanzó, lo cual puede ser bueno o malo según se mire, es el de los mercados de carbono. El protocolo de Kioto lo que hace básicamente es decir, la tonelada de CO2 tiene un valor monetario. Entonces, por cada tonelada que yo reduzco, te voy a pagar, ¿no? Y si yo no puedo reducir, me puedes prestar tu tonelada que has reducido y yo te pago esa tonelada. Eso es básicamente el mercado de carbono. El mercado de carbono, lo que pasa es que se desvirtuó, porque el mercado de carbono lo que pretendía era dar flexibilidad a los que iban a poder correr menos en la descarbonización. Lo que pasa es que por sí mismo se convirtió en un ente, ¿no? Bueno, pues en el mercado de carbono, que se introduce también en el Acuerdo de París, pues ha habido algunos progresos, pero todavía quedan algunos elementos en dos de los subartículos del artículo 6 por definir, ¿no? Y hay también mucha controversia sobre qué hacer con el carbono que está acumulado del protocolo de Kioto, qué hacer con él, si lo va a servir para compensar en las metas en París o no, o cómo lo vamos a trasladar, qué restricciones van a tener los créditos de carbono de sumideros biológicos, de los bosques, etcétera. O sea, ahí había todavía temas que no están resueltos, ¿no? Y ya para finalizar, bueno, he puesto esta transparencia de estas que hace la inteligencia artificial, con unos cuantos, con lo que yo escribo, me ha hecho esta transparencia que ilustra relativamente bien dónde hemos avanzado en tres grandes cosas y dónde ha habido decepción, ¿no? Entonces, hemos avanzado en triplicar la financiación de adaptación, hemos avanzado en hablar y tener un mecanismo de transición justa, hemos avanzado en bosques, pero no hemos conseguido, y ha sido un poco decepcionante, no tenemos hojas de ruta para la reducción de combustibles fósiles. Hubo, como siempre, y se esperaba que esto no ocurriera, una expansión del proceso de negociación de 3 días. O sea, es decir, no dormir en 3 días para tampoco llegar a resolver el problema por el que tenías 3 días más. Y una cosa que es preocupante y que creo que a nosotros, los que estamos aquí hoy o los que hemos venido a contar esto, nos preocupa, ¿no? Y es que, de alguna manera, todo este contexto geopolítico y muchos de los agentes que están intentando parar esta transición global están tratando de debilitar las evidencias científicas, ¿no? Y eso es peligroso, porque entonces no nos queda nada para poner encima de la mesa que respalde, ¿no? Con evidencias lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso sí que es un fenómeno que es relativamente reciente, que viene muy, muy ligado a la política en ciencia de Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre había sido en esto un actor fundamental, un actor súper preparado, con mucha información y había separado las dos cosas bastante bien, pero ahora actualmente es que del mundo científico climático ha desaparecido por completo Estados Unidos. Y eso sí que ha generado un gran hueco que Europa intenta cubrir, pero también ha generado que tengamos menos capacidad para contrarrestar este intento de debilitar a la ciencia en general, no solo la climática, en general, ¿no? Futuras COPs. Bueno, pues las futuras COPs, decir una cosa, las presidencias importan. ¿Quién es la presidencia? Importa, porque hacen un mayor o menor esfuerzo en la preparación de la COP, incluso antes de la COP y durante. No es lo mismo tener a alguien que no está preparado que tener a alguien que tiene músculo, ¿no? Os voy a poner un ejemplo que es el mejor y el peor. En Dubái, el jeque, que era el presidente de la COP, por Emiratos Árabes, tenía 250 asesores. Allí estaba todo el mundo que yo conocía que había participado en estos procesos desde hacía 30 años. Todos estaban allí, asesorando a este señor. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que él navegó muy bien esa COP para ser una COP en Emiratos Árabes y con todos los lobistas petroleros en la COP. En Brasil lo ha hecho Itamaraty, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores.
sea, que las presidencias importan. Y ahora, con estas situaciones tan complejas, más. La COP será en Turquía, la próxima, pero la presidencia será Australia. La COP tenía que haber sido en Australia, pero hubo bastantes quejas de que es caro, de que ir a Australia, de que, bueno, y al final llegaron a un acuerdo. La sede física será en Turquía, pero la presidencia será australiana. Y la próxima tiene que ser África, porque van cambiando de región. O sea, cada vez le toca una región de Naciones Unidas y la próxima tendría que ser en África y la siguiente tendría que ser en el sudeste asiático. Podría ser China, ¿no? O podría ser Japón, o podría ser Indonesia. Ha habido COPs en Indonesia, ha habido COPs en Japón, nunca ha habido una COP en China. Es curioso porque uno de los plenarios más importantes del IPCC más recientes fue en China. Y otro dato interesante es Naciones Unidas tiene lo que se llama UN Statistics, ¿no? Que es la unidad de Naciones Unidas que se comunica con todos los departamentos de estadística nacionales. Y esta gente se ha dado cuenta, y los departamentos de estadística se han dado cuenta, que es necesario agrandar la información estadística porque hay nuevos datos, ¿no? Está todo el tema de Big Data y tal. Y eso, digamos que las estadísticas nacionales se tendrían que conectar con eso. Bueno, pues lo primero que hicieron fue en 2022, lanzaron los centros regionales de datos. Uno está en China. El de la región asiática está en China. Otro está en Brasil. No es casualidad. Hay otro en Europa, otro en Norteamérica. ¿Vale? Y ahora lo que se está pretendiendo es básicamente que haya un centro de datos que sea el que de alguna manera coordine todos los centros de datos y no lo voy a decir, pero imaginaros quién tiene interés en ese centro de datos global, ¿no? Esta es un poco la línea temporal que nos espera. En 2023 tuvimos el primer Global Stocktake. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 5 años, que es cuando se renuevan estos compromisos de los que hablábamos cada 2 países, se hace una evaluación global de eso que significa, ¿no? En la primera no teníamos eso porque todavía no habían reportado los países. En la siguiente tendremos eso ya y es en 2028. O sea que el siguiente año crítico para el proceso es en 2028 cuando se haga la evaluación global de dónde estamos con las nuevas NDCs, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo que pretende el Acuerdo de París básicamente es una neutralidad climática en 2050. Por eso los países tienen sus contribuciones nacionales determinadas que informan cada 2 años, que son cada 5 a renovar, pero luego tienen una cosa que se llama la Estrategia a Largo Plazo 2050. España también la tiene, en la que dan coherencia a esos saltos de 5 años, ¿no? Y bueno, pues un poco para finalizar y resumir, ¿no? Las transiciones han comenzado en todas partes, con mayor o menor velocidad, con mayor o menor énfasis, con mayor o menores problemas, ¿no? Y esta COP lo que demuestra es que incluso en un panorama geopolítico como el que tenemos ahora se pueden hacer avances. Se pueden hacer avances en un camino que ya se ha iniciado, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el futuro de estas transiciones y el futuro de la acción climática no puede depender exclusivamente de los resultados del consenso de las negociaciones. Tiene que depender también de esa envolvente de los actores privados, de la ciudadanía, de las entidades subnacionales, etcétera, ¿no? Y eso es lo que Brasil trató de impulsar de una manera bastante importante. Brasil, por ejemplo, generó 6 ejes de grandes compañías que se reunieron durante 6 meses en la que estaban confederaciones industriales de 17 países del mundo y había compañías como Nestlé, PepsiCo, las grandes compañías agrícolas de Brasil, y se reunían precisamente para pensar de forma conjunta cómo hacer esto mejor todos a la vez. Claro, esa conversación no tiene un proceso formal. Esa conversación consiste en que hayan un liderazgo o por parte de las compañías o por parte, como en este caso ha ocurrido, de una presidencia de una COP, ¿no? Entonces, ellos han lanzado, por ejemplo, un acelerador, lo que llaman un acelerador para este tipo de conversaciones, que va a continuar después de la COP30, ¿no? Y como siempre estuvo también el secretario general de Naciones Unidas
Y bueno, pues esto es una de las frases que dijo, ¿no? No digo que estemos ganando la lucha contra el cambio climático, pero sin duda seguimos en ella y estamos contraatacando. O sea, esta COP lo que demuestra es que el proceso multilateral no está muerto, sigue vivo y avanza en función de los temas que se pueden avanzar en este contexto que tenemos actual, que muchos de ellos son muy importantes. Una transición justa es muy importante para que sea una transición que se pueda acelerar y que resuelva otros problemas, ¿no? Como los problemas de desigualdad que tenemos en estos momentos, también se pueden resolver a través de ese tipo de transiciones. Y bueno, pues eso era un poco lo que os quería contar y en la medida de que me pregunten o que discutamos podemos ir ahondando en otros temas un poco más concretos o preguntas que tengan. He intentado no poner detalles muy técnicos porque al final lo que nos importa es el fondo de las cosas, ¿no? Muchas gracias. Mi libreta. A ver por aquí esto. Por si acaso. Muchas gracias, María José, por una charla tan detallada, con tantas claves y tan interesante. Ha sido casi como habernos abierto una ventana a todo lo que ocurrió en Brasil. Bueno, han pasado 30 años desde que comenzaron estas cumbres. Esto nos da una amplia perspectiva. ¿Habría que introducir o se podría introducir, o crees que si se introdujera algún cambio en el funcionamiento de estas cumbres, bueno, se podrían solventar algunos problemas que quedan patentes, o es la cuestión geopolítica la que fundamenta y los intereses de las empresas las que están siendo fundamentalmente los obstáculos? A ver, ha habido intentos de cambiar este proceso a un proceso por votación. No han prosperado, porque para cambiar a un proceso por votación hay que votar todos que sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquellos que no tienen peso, pero que se van a ver muy perjudicados, como las pequeñas islas del Pacífico, que algunas de ellas van a desaparecer, en un proceso de votación no tienen absolutamente nada que decir. En cambio, en un proceso por consenso son escuchadas, ¿no? Tienen voz y pueden bloquear procesos o pueden conseguir también ganar algo, ¿no? Entonces, yo creo que cambiarlo a votación no es una solución. Yo creo que la solución, que sí que se pueden cambiar cosas, creo que habría que, una de mis digamos, soluciones, pequeñas soluciones, sería no profesionalizar, pero asegurarnos de que los negociadores están capacitados. O sea, sí que es verdad que hay veces que tienes negociadores que no están capacitados para tomar decisiones on the spot. Y eso bloquea muchas veces las cosas, ¿no? Que los sistemas de decisión que alimentan el proceso de negociación estén bien engrasados dentro de los países. Eso es importante. Es decir, que si yo estoy en un momento de la negociación en la que un pequeño paso implica un gran avance, tenga capacidad para consultar rápidamente o para tomar esa decisión. Eso, por ejemplo, ayudaría mucho, ¿no? No está mal pensado el proceso porque separa las discusiones técnicas de las discusiones políticas. Es decir, las discusiones técnicas ocurren 2 veces al año antes de que se tomen las decisiones políticas. Con lo cual, el proceso no está mal pensado. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es capacitar más. Y ha habido procesos de capacitación para países en vías de desarrollo que tenían menos capacidades para la negociación. Y de hecho, cuando eso se ha hecho, ha habido temas que se han desatascado. Por ejemplo, hubo un proceso de capacitación para los países africanos en temas relacionados con el uso de la tierra, y cuando se produjo esa capacitación, a la siguiente conferencia se desatascaron muchas cosas. O sea que yo creo que depende mucho de que te tomes el proceso en serio, de que esté bien engrasado. En Kioto
cuando se adoptó el protocolo de Kioto, hay una anécdota, y es que los números que se pusieron por parte de las economías como Estados Unidos estaban modelizando en tiempo real desde Washington para saber si podían decir 6,3 o 6,7 en reducción de emisiones sobre el año base. Ese tipo de procesos son los procesos que tienen que volver, o sea, que se conviertan en algo serio. Las capacidades para hacer esas cosas, yo tengo la confianza de que la construcción de las NDCs, de las contribuciones nacionales determinadas, está avanzando en esa línea. O sea, cada país construye. No tiene que adaptarse a una meta común, sino construye la suya. Y en ese sentido creo que eso puede ser un avance importante porque sabes cómo lo has construido, sabes que lo puedes llevar a cabo o no. Que eso no nos va a llevar inmediatamente a la ambición del 90% y que cada vez tenemos menos tiempo, eso también es cierto. ¿Que esto se tenía que haber hecho hace 30 años? Probablemente, ¿no? Pero estamos aquí. Y creo que un cambio hacia un proceso, digamos, entre comillas, democrático, como entendemos las democracias actuales, en este caso no sería, porque perderían los que no deben perder, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los más impactados, los que menos capacidad tienen, y eso no sería bueno. Llevamos 10 años ya registrando aumentos de la temperatura media global, con un aumento también de eventos extremos, cada vez más extremos, por cierto. El calentamiento global ya superó, alcanzó el 1,5 grados en 2024. Este año parece que la línea va a seguir se va a seguir en esa línea. ¿Qué significa sobrepasar esa medida? ¿Se debe avanzar en el sentido de que pensar en un aumento, por ejemplo, de 2 grados sería más realista? ¿O hay que seguir insistiendo en que no se supere el aumento de temperatura media en 1,5 grados? A ver, todo esto tiene incertidumbres. El 1,5 grados como promedio global no significa que todo el mundo se vaya a quedar en 1,5. Hay sitios en donde va a subir por encima de 2. O sea que ese promedio está pensado para tratar de equilibrar, ¿no? Pero habrá sitios en donde subirá por encima de 1. Ya hay sitios en los que en el Ártico ha subido por encima de 2. Por eso el deshielo está siendo rápido. Yo creo que tenemos que intentar quedarnos por encima de 1,5 como promedio global. ¿Por qué? Porque es una meta aspiracional pero importante. Si seguimos aumentando, el problema es que seguiremos aumentando las metas, ¿no? Entonces, dentro de unos años serán 3 y luego serán, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante mantener esa meta como meta aspiracional en estos momentos, ¿no? Hay una pregunta aquí que nos llega a través de la emisión online. ¿Países como China o como Brasil podrían hacer acuerdos propios sin consenso en el margen de las COP en un momento dado, si quisieran avanzar en temas concretos? Ya se están haciendo acuerdos bilaterales. Estados Unidos y China intentaron un acuerdo bilateral para mantener el carbón con secuestro y almacenaje de CO2 biológico. Acuerdos bilaterales siempre va a haber. Hay acuerdos jurisdiccionales en bosques en el sudeste asiático con Japón, por ejemplo, ¿no? Eso una cosa no quita la otra, ¿no? Los acuerdos bilaterales son refuerzos a las metas globales. Entre China y Estados Unidos lo veo difícil, pero bueno. ¿Y qué ocurre con Estados Unidos? ¿Se pueden tomar decisiones relevantes si Estados Unidos sigue apareciendo solo como oyente? Al fin y al cabo estamos en el primer año de la segunda legislatura Trump. Bueno, Estados Unidos, Trump no se llegó a salir porque no le dio tiempo. En cuanto a la primera legislatura, ¿no? No le dio tiempo. Entonces, Biden, cuando entró, estaba todavía en el Acuerdo de París, ¿no? No tuvo que volver a entrar. Ahora es probable que Trump se salga del todo, o por omisión o por decisión, no se sabe, ¿no? Ahora está missing. Está missing en la negociación activa, pero lo que es más problemático es que, por ejemplo, en la convención vienen, no hablan, pero en el IPCC ya no vienen. O sea, la parte científica la han sustraído por completo. Ya, ni siquiera vienen ya.
Ujú. Me ha llamado la atención la mención que has hecho precisamente a ese momento en el que se debilita el respaldo a la ciencia del clima, porque me ha dado la sensación de que tal y como lo comentabas, es como si se hubiera paralizado cualquier investigación. Bueno, me imagino que la que depende de fondos públicos sí que está No, bastante parada, o no, bueno, en Estados Unidos sí. en Estados Unidos, quiero decir, En sí. Estados Unidos sí, en Estados Unidos, de hecho, es que han desmantelado. La investigación aplicada está desmantelada por completo. Y la cooperación internacional también, por cierto. O sea, toda la cooperación de USA y todo eso está desmantelado por completo. La gente está en la calle. En ciencia Europa está intentando capturar a los cerebros estadounidenses que se han quedado en la calle, pero claro, no tienes las mismas condiciones aquí que ellos tenían en Estados Unidos. Entonces, eso implica un retraso o implica que tienes que montar las cosas otra vez. Yo creo que, pero también tenemos nosotros como científicos una parte de responsabilidad en todo esto, ¿no? La disputa que hubo en Brasil sobre si era cierto o no era cierto, o si las evidencias científicas eran o no eran ciertas, también se debe muchas veces a que en los documentos científicos, por nuestro afán de demostrar al mundo que esto es un problema muy grave, a veces se hacen afirmaciones excesivamente poco documentadas y eso va en nuestra contra. O sea, yo creo que en ciencia es verdad que es difícil, pero a mí a veces me dicen, pero esto es así o no es así, o es verdad, o yo digo, bueno, tiene una probabilidad de tanto. ¿Y por qué? Pues no, o es verdad o no lo es. Digo, a ver, tú cuando tomas una decisión en tu vida, ¿sabes lo que te va a pasar? ¿Con certeza? ¿Después? No, pues esto es igual. O sea, yo te digo que aquí hay un rango de probabilidad y esa probabilidad es lo suficientemente alta para que tengamos que preocuparnos, ¿no? Entonces yo creo que también nosotros tenemos que ser conscientes de que no podemos hacer afirmaciones taxativas o tratar de exagerar a veces algunos argumentos con buena intención, pero luego eso nos viene de vuelta a nosotros también. Pues yo creo que hay que ayudar a entender por qué con ciertas probabilidades hay que actuar, porque si no actúas y esa probabilidad se cumple, tienes un gran problema, pero si actúas, aunque no se cumpla, avanzas hacia algo mejor, ¿no? Entonces, y creo que tenemos que también jugar nosotros con argumentos mucho más cercanos a la ciudadanía, mucho más entendiendo la diversidad de opiniones que hay en la audiencia, ¿no? No todo el mundo piensa como tú, pero tienes que buscar formas de establecer un diálogo, ¿no? Y eso creo que nosotros también hemos tenido algo de responsabilidad en ese rechazo a veces, ¿no? O en esa facilidad para decir que la ciencia no es rigurosa, ¿no? Ujú. ¿Y qué balance haces o cómo valoras los planes, las metas que se marca España en este plan? A ver, España ha hecho un esfuerzo muy grande en términos de transición energética, ¿no? Nosotros, por nuestras capacidades y por nuestras circunstancias, porque no tenemos combustibles fósiles, entonces para nosotros era más fácil tomar esa decisión. Pero tenemos sol, porque tenemos viento, porque fuimos pioneros en las tecnologías de energía eólica, aunque ahora China nos lleva una delantera enorme. Entonces, España ha hecho un esfuerzo enorme en el cambio de modelo. ¿Qué nos falta? Nos falta acoplar ese cambio de modelo energético con un cambio industrial. En eso es en lo que no estamos avanzando, ¿no? Y nos falta también, yo creo, pues cuando ya bajas a la acción, ¿no? O sea, está muy bien, tú diseñas un cuadro de políticas que te dan esa direccionalidad para actuar, pero tienes que tener en cuenta que cuando tú empiezas a actuar te encuentras con unas barreras y las tienes que anticipar, ¿eh? Y en eso creo que todavía nos falta, o sea, anticipar qué es lo que me va a tratar de parar esa dirección, esas políticas y sobre todo pensar también en la transición industrial. Porque hay regiones en España en que eso es muy importante y hay que pensar cómo hacerlo bien, de forma justa, de forma inclusiva y con una visión a medio y largo plazo de mantener el bienestar de la población. Hay otro tema en España importante y es que nosotros hemos tenido una concentración de población urbana en las últimas 5 o 6 décadas, ¿no?
¿Y qué pasa? Pues que ahora mismo tenemos un territorio que no tiene población, en el que cosas que eran muy importantes como la gestión de unas masas forestales o de una agricultura que llevaba siglos, pues ahora no se está haciendo y tenemos pues los problemas que hemos tenido este verano pasado. Cuando tenéis un incendio, no es que además sea el cambio climático, es que no tienes gente allí ni para detectarlo, ni para gestionar eso, para minimizar el riesgo. No existe eso, ¿no? Entonces todo eso es lo que tenemos que resolver. O sea, las transiciones son todo. Es el medio rural, es la industria, es el modelo energético, es el bienestar de todos, es la educación, porque una transición requiere de nuevos perfiles para nuevos trabajos. La educación tiene que ir acompasada a eso. Si no anticipamos eso, cuando llega el cambio, no tenemos gente para que lo ejecute, ¿no? Entonces yo creo que esa visión más sistémica es en lo que tenemos ahora que invertir muchísimo esfuerzo, ¿no? Las ambiciones de lo que, tal y como las está planteando el Gobierno español, son las que corresponden. En el papel corresponden, claro, pero el papel lo aguanta todo, ¿no? O sea, para que esa ambición se materialice tengo que hacer muchas otras cosas que la soporten, ¿no? Y las tengo que hacer relativamente rápidamente, ¿no? Entonces, para mí esa es claro, en situaciones de inestabilidad política, en situaciones de confrontación, eso es más difícil, ¿no? Por eso cultivar el consenso pues es una buena cosa, ¿no? Nosotros tenemos ahora algunos trabajos, ¿no?, en donde estamos trabajando con cuencas hidrográficas, básicamente ayudando a que los diferentes sectores se hablen entre ellos y desarrollen una visión territorial colectiva que sea más resiliente al cambio climático, ¿no? Es decir, que no me venga, a lo mejor tengo una oportunidad, me va a venir una fábrica, yo qué sé, pues de molinos de viento, ¿no? Es parte de la transición. Pero resulta que me la vas a poner en el valle, en medio del valle, y claro, como ese valle tiene zonas inundables, ¿qué hago? Pues yo elevo mi fábrica a 2 metros y yo no me inundo. Ah, no, pero estoy desviando toda la inundación a los pueblos de abajo, ¿no? O sea, esa capacidad para ver, ¿no?, a niveles de gobernanza adecuados, razonables, cómo generar esa resiliencia, esa prosperidad y esa transición justa, eso ahora mismo y para mí es crítico. Lo que pasa es que desde nuestro punto de vista, ¿no?, de los que hacemos, entre comillas, ciencia, y cómo la ciencia opera hoy en día, eso tiene un coste enorme, ¿no? Entonces, yo creo que entre mis compañeros lo que yo promociono es ese coste adicional, que no es solamente publicar artículos en Nature, en Science y todas estas cosas, hoy en día es una obligación, ¿no? Nosotros tenemos que contribuir a eso y para eso tenemos que hacer un esfuerzo enorme de comprender en dónde estamos actuando. Es otro problema, ¿no? Yo digo que son contextos muy complejos, ¿no? Y ayudar a que esas conversaciones, esas visiones compartidas se produzcan, ¿no? Y es perfectamente posible. O sea, a nosotros nos ha pasado. Lo que pasa que solo sentar a la gente y solo generar que confíen en que tú no estás allí para decirles lo que tienen que hacer, ni para... A nosotros en un caso concreto nos costó 3 años. ¿Cómo le digo yo a alguien que me pague 3 años un proyecto de investigación solo para sentar unas cuantas personas alrededor de una mesa? Claro, ese esfuerzo lo tienes que hacer además de lo que tu carrera científica te pide, ¿no? Cuando ya tienes eso, entonces a lo mejor puedes plantear otras cosas, ¿no? Esos esfuerzos son los que yo echo de menos, ¿no? Igual porque soy más mayor y no me tengo que plantear mi carrera científica en los próximos 15 años, sino al revés, ¿no? Tengo que plantearme que me quedan 3, 4, 5 años, ¿no? ¿Hay alguna pregunta en el público? Ya estamos en los últimos minutos. Sí. Gracias, María José. Yo simplemente preguntarte, porque bueno, yo he conocido ahora también por temas laborales lo de las COP regionales, ¿no? La COP del Mediterráneo y este tipo de asambleas paralelas a la COP, por ejemplo, ¿no? Que me parece
como que pueda haber más fácil acuerdo entre los países porque te puedan tener o no necesariamente, pero que es más fácil ponerse de acuerdo entre menos, pero cómo estas COPs interactúan, ¿no?, con la COP anual y si eso crees que tiene recorrido, fuerza o... No son COPs regionales. Vamos a explicarnos. Bueno, vale, me refiero como complementarias. No son COPs regionales. Tú te refieres a la Conferencia de Barcelona. Sí, por ejemplo, sí. La Conferencia de Barcelona es un proceso multilateral diferente al de la Convención de Cambio Climático. En la Conferencia de Barcelona, además, se tratan todos los temas medioambientales del Mediterráneo, no solamente el cambio climático. ¿Qué pasa? Que estos procesos, que a lo mejor son regionales, que tienen un foco más digamos, no tan disperso y tienen un componente de cambio climático, pueden informar a la conferencia de cambio climático. Eso puede ocurrir. No existen mecanismos directos porque son procesos multilaterales que están completamente separados. Pero sí que es cierto que informan a otros procesos. Ni siquiera entre las 3 convenciones de Río hay mecanismos de conexión formal. En las de Río hay una cosa que se llama el Joint Liaison Group, que es que los secretariados de las 3 convenciones se reúnen regularmente. Pues para armonizar, para ver qué temas salen en una, qué temas salen en otra, pero no hay procesos. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el secretariado de la Convención de Cambio Climático, hubo una COP, la primera COP del protocolo fue en Montreal y coincidió con una COP de la Convención de Biodiversidad. Y los de biodiversidad, que son más animados y más jetes, pues empezaron a mandarnos mandatos a los de cambio climático. Y se montó un follón de la leche, porque no podían, no se podía hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que se informan unos a otros, ¿no? Luego tienes también, por ejemplo, el protocolo de Londres, ¿no? Que ahora tenemos el tema del CDR, ¿no? De la captura de CO2. Y hay unos procesos de captura que sería fertilizar el océano, ¿no? O sea, echar abono, por decirlo de una manera sencilla, en el océano para que crezca la producción primaria y entonces secuestre más CO2, porque necesita más alimento, ¿no? Bueno, pues el protocolo de Londres es el de la protección de los océanos y prohíbe explícitamente eso, ¿no? O sea, que son procesos que sí que se hablan hasta cierta manera, pero no tienen procesos paralelos de conexión. Pero tienes que conocerlos. O está el protocolo de Cartagena, que es el de los el tema de los ¿cómo se dice esto? Genético, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo se dice, pero vamos. Y ahí también, porque la utilización de organismos genéticos modificados era un tema que salía para incrementar el sumidero de carbono, por ejemplo, ¿no? Pues el protocolo de Cartagena regulaba que eso no se pudiera hacer. Entonces sí que hay mecanismos de regulación que se pueden conectar, pero en la acción, porque ese mismo país tiene compromisos en todos ellos. Entonces el que tiene que vincular los compromisos es a nivel del que tiene las obligaciones, pero los procesos per se no se conectan. O las metas de AICI de la Convención de Biodiversidad. O sea, es España, en este caso, la que tiene que asegurarse de que se cumplen todos sus compromisos de forma coherente en todos sus procesos, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Sí, bueno, gracias por todo. Mi pregunta era sobre los mercados voluntarios de carbono, ¿no? Has dicho que los mercados en general no ha ido muy bien la parte de los mercados de carbono, pero yo te quería preguntar si se ha hablado mucho de los mercados voluntarios y cómo lo ves a largo plazo, ¿no? Porque de momento parece que no termina de arrancar. Bueno, el mercado de carbono es una historia para no dormir de estas, ¿no? Porque cuando aparece la idea de mercado de carbono en el protocolo de Kioto como un mecanismo de flexibilidad, ¿no? Los mercados voluntarios de carbono aparecen como un elemento para influenciar el mercado formal. O sea, aparecen como un elemento para dar las reglas en el mercado formal del protocolo, que era el que se estaba negociando. Entonces hay un boom de los mercados de carbono antes de que se decidan las modalidades del mercado en el protocolo de Kioto. En París ha pasado lo mismo, ha habido un boom de los mercados voluntarios hasta que se empieza a negociar y se empieza a aterrizar el artículo 6, que es el de los mercados de carbono. Entonces, los mercados voluntarios aparecen
como en parte como un mecanismo de lobby para influenciar las modalidades formales. El mercado voluntario no está conectado con ninguna meta. Los mercados voluntarios de carbono, en realidad, la única misión que tienen es la responsabilidad social corporativa. Es decir, que una empresa decide entrar en mercados voluntarios y mostrar que tiene una responsabilidad social corporativa porque está comprando reducción de emisiones porque ya tiene emisiones. Pero eso no está conectado con las metas formales dentro del Acuerdo de París. Entonces, ha habido varios intentos de conectar eso, pero no han prosperado. Y la última cuestión. Sí, hola, gracias por la charla. Has comentado dos aspectos que van vinculados para mí y con la pregunta que te voy a hacer. Es el tema de la pérdida de, no sé cómo decirlo, confianza en la comunidad científica, o sea, esa pérdida de cómo que la ciencia es la que da información y tal. Y el tema de que decías que no hace falta que los políticos o los estados actúen, sino que también el sector privado, el sector público, la gente. Y claro, todo esto son gente individuales que están sometidas a un bombardeo de desinformación sobre muchos temas, pero entre los cuales el cambio climático. Y me sorprende, y quería preguntarte si se ha trabajado en esa COP o anteriores, que no haya más hincapié sobre la lucha contra la desinformación. Hay una iniciativa que se lanzó hace unos cuantos meses de Naciones Unidas para tratar el tema de la desinformación, muy enfocado a los temas de cambio climático. O sea, sí que hay una iniciativa ahora mismo para tratar el tema de la desinformación. No es que yo diga que no son los estados, sino que son... No, yo lo que digo es que los estados lo que hacen básicamente es que tienen financiación pública y tienen una serie de políticas públicas. Pero eso no es suficiente para que se produzca la acción. Y hoy en día menos, porque un Estado en particular puede regular con incentivos y desincentivos y sus políticas a lo que ocurre en su territorio. Pero hoy en día muchas de las grandes corporaciones están deslocalizadas, con lo cual juegan a moverse no es fácil regularlas, ¿no? Lo estamos viendo con las tecnológicas. Entonces lo que ocurre es que necesitamos, cuando se produce el primer Global Stocktake en el 2023, uno de los temas que surgen son cómo ordenamos lo que pasa fuera del dominio público, de las políticas públicas. ¿Cómo se ordena eso? ¿Cómo se ordena en el mundo actual, ¿no? ¿Y quién lo lidera? ¿No? Entonces, a esa pregunta no se responde. Hubo varias propuestas, yo recuerdo que estuve en una, de decir, necesitamos ordenar eso también. Pero ¿cómo se ordena? No existe una convención para ordenar eso, ¿no? Entonces, el propio Brasil, cuando ya las presidencias van con 3, ¿no? El anterior, el que está y el siguiente, ¿no? O sea, hay una troika de presidencias. Pues Brasil ya empieza a moverse en ese sentido. Y dice, ¿cómo lo hago? Y es cuando genera bueno, no sé cómo lo puedes llamar, ¿no? No son alianzas, pero vamos, son reuniones, ¿no? del sector privado, por ejemplo, ¿no? Reuniones del sector, de los agentes sociales, ¿no? Ahí tiene menos éxito, pero es verdad que en lo que es el sector privado sí que ha tenido éxito en el sentido de que los ha sentado y han estado 6 meses debatiendo cómo ordenar un poco mejor eso, ¿no? Entonces, si al final tú tienes 10, 12, 15 compañías grandes que se sientan regularmente, pues por lo menos ya tienes cierta esperanza de que eso se puede ordenar en torno a esa capa de políticas climáticas global que marca la Convención, que luego se trasladan a políticas en los estados. Y luego tienes otro problema, que es cómo trasladas las políticas estatales a políticas con competencias locales, ¿no? Y el problema que tienes ahí es que para que se produzca la aceleración que buscas, eso tiene que ser todo coherente. Estar engrasado y minimizar las barreras en todos los niveles de acción. Eso es un esfuerzo enorme de diálogo,
de consenso, de tolerancia. ¿Qué es lo que nos falta hoy en día? Todo eso, ¿no? O sea, ese es el esfuerzo que falta. Y eso no es fácil porque tienes que jugar y necesitas liderazgos. Ahí hacen falta liderazgos en cada uno de los componentes que tienen que ser coherentes, ¿no? Y respeto, tolerancia, confianza, liderazgo y diálogo. Dilo ahora, a quien quieras, ¿no? Eso es lo que nos llevaría a donde queremos ir. Desde mi punto de vista, a lo mejor me equivoco, y otra cosa nos puede llevar también, pero desde mi punto de vista es lo que necesitamos, ¿no? Pero eso requiere un esfuerzo de todos, ¿no? Porque a veces como que es verdad que a veces se carga ¿no? el sentimiento de culpa en el ciudadano. No, perdona. Es verdad que el ciudadano, si consiguiera actuar de forma colectiva, puede gestionar la demanda, que es lo que en el fondo, la demanda es lo que en el fondo respondería a la oferta. Pero el individuo no tiene esa responsabilidad, ¿no? Entonces es cómo reforzamos el sentimiento de acción colectiva, cómo reforzamos la coherencia de políticas en escalas de gobernanza diferentes, cómo reforzamos que haya mecanismos para ayudar a ordenar ese despliegue de una transición que no tiene precedentes. Eso es lo que a mí me falta, ¿no? De momento hay pequeños ejemplos muy buenos, pero no me gusta la palabra escalar, no me gusta, pero bueno, ¿cómo haces que esos ejemplos generen tracción en otros lugares, ¿no? Sin copiarlos, porque ese es el otro error, querer copiar cosas al pie de la letra, no. Tienes que aprender de esos ejemplos buenos qué cosas se pueden trasladar a otros sitios, ¿no? O sea, yo te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo la Fundación MacArthur, es una fundación americana de estas que tiene mucho basta, tiene un proyecto que se llama 100 and Change, ¿no? O sea, que es que cada 5 años dan $100 millones a alguien que proponga encima de la mesa un proyecto que cambie algo, ¿no? Y yo recuerdo que esta gente en una de las ediciones somos 150 jurados, porque se presentan a lo mejor 1000 proyectos o una cosa así. Y recuerdo que uno de los proyectos que apareció encima de la mesa era copiar el modelo Mondragón por los sindicatos de Nueva Jersey. Y la respuesta que tuvimos es: esto no va a funcionar. Porque no se puede copiar. O sea, ese modelo se pueden no copiar, pero trasladar elementos de ese modelo, ¿no? Pero el modelo tal cual está ejecutado aquí no funcionaría en Estados Unidos, ¿no? Por muchas razones. Por eso digo que tenemos que empezar a aprender de los casos exitosos, las cosas que se pueden trasladar, no todo se puede trasladar, y luego tenemos que hacer ese esfuerzo del que comentábamos antes, ¿no? Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro tiempo. Tienen a la salida una pequeña encuesta si quieren opinar sobre lo que les ha parecido este evento. Muchísimas gracias, María José, por esta charla tan didáctica y por el esfuerzo de resumir pues tanto conocimiento en un rato, y gracias también al público por su asistencia. Muchas gracias.